Pasteur desarrolló la vacuna contra la pasteurela multocida y la vacuna del anthrax y la vacuna de la rabia. Para 1810, Emil von Behring y Kitakasato Chibasubaru descubrieron las vacunas antitoxinas para que funcionaron posteriormente como vacuna para la difteria y el tétano. Y para 1910, Frederick Griffith logró entender la base de la inmunogenicidad conservada en bacterias que se sometían a calor controlado o a métodos químicos para posteriormente usarlo como plataforma de los microorganismos vivos atenuados, pudiendo fungir como una plataforma o la primera plataforma de inmunoterapia 100% aprobada en humanos. Para 1950, Jonas Salk y Albert Sabin crearon las vacunas inyectables, tanto la inactividad como la atenuada, en el contexto de la poliomielitis. Y para 1975, y esto fue un hallazgo muy importante que diría que pues no pasó por desapercibido, donde César Milstein, un argentino, y un inglés, George Kohler, crearon la técnica y la base para la producción de anticuerpos monoclonales en un laboratorio, lo cual pues trajo todo el advenimiento de los anticuerpos monoclonales que veremos más adelante, y cómo estos nos permitieron entender y poder bloquear y poder tratar muchas enfermedades inmunomediadas. Para 1994, James Allison y Tasuku Honjo, cada quien en investigaciones diferentes y muy simultáneas, descubrieron o descifraron los inhibidores de los puntos de control, importantes en las patologías neoplásicos, sobre todo los puntos de control de PD1 y PDL1 y del CTLA4, importantísimos como mecanismos evasores que tienen que ver en la perpetuación de células cancerígenas en diferentes patologías neoplásicas. Y ya para 2020, como muchos de nosotros sabemos, se aprobó la plataforma en vista de las circunstancias de la pandemia mundial de ARN mensajero, permitiendo crear vacunas rápidas, eficaces contra el COVID-19, con algunos detalles, como también muy bien sabemos, y algunos efectos secundarios que se han ido modificando y mejorando progresivamente. Pero ya entrando en materia, vamos a conceptualizar qué es una vacuna. Una vacuna no son más que ¿qué lo diferencia del diagnóstico de la inmunoterapia? Pues que las inmunoterapias son tratamientos médicos que estimulan o modifican el sistema inmunitario del cuerpo para que reconozca o tolere, en el caso de las alergias, destruya, en el caso de células enfermas, como por ejemplo el cáncer, este tipo de células. Pero esto no es dicotómico porque ambas plataformas tienen un punto de encuentro. Las vacunas son métodos principalmente preventivos para enseñar al sistema inmunitario a anticiparse a una infección futura, mientras que la inmunoterapia es un tratamiento médico que a veces incluye subtipos como vacunas terapéuticas. Es decir, que hay un punto de control o un punto medio donde inclusive las plataformas ejercen ambas funciones, diseñados para modificar, reactivar o desensibilizar el sistema inmunológico, por ejemplo, en el caso de las alergias, ante una enfermedad que ya está presente, como el cáncer o las alergias graves. Y existen componentes que debe tener una vacuna, componentes idóneos que debe tener una vacuna. Por supuesto, el principio activo o el ingrediente activo, que es el antígeno, que puede ser el antígeno viral o bacteriano, que estimula el sistema inmunológico, pero sin causar enfermedad, y esto hay que resaltarlo siempre. El adyuvante, que ayuda a mejorar esa respuesta inmunogénica. Normalmente el adyuvante pueden ser lipopolisacáridos, lipoproteínas o hidróxido de aluminio o micropartículas que al unirse al antígeno logran una expresión más robusta inmunogénica del sistema inmunológico del huésped. Algunas vacunas, no todas, tienen antibióticos para prevenir, y esto es importante, no para combatir el antígeno de la vacuna, sino para prevenir la contaminación de bacterias durante el proceso de fabricación de la vacuna. La mayoría de los antibióticos que se usan son de la familia de los aminoglucósidos y algunos glicopéptidos, que en pequeñas, muy pequeñas cantidades, para evitar la contaminación cruzada en la fabricación de esta vacuna. También tienes estabilizadores como azúcares o geles, que después de la fabricación mantienen la eficacia durante el almacenamiento de la vacuna, conservantes para prevenir el crecimiento bacteriano o fúngico adicional,
solo en los casos viales, como por ejemplo las inmunoterapias para cáncer o inmunoterapias para alergia, en casos de viales donde hay dosis múltiples de una misma vacuna. Por ejemplo, también sirve para la vacuna de la gripe. En esta, pues el ejemplo es el timerosal. Por ejemplo, para la vacuna de la alergia, el ejemplo más idóneo, pues, es el fenol. Y componentes de seguimiento de ingredientes inactivadores residuales como el formaldehído para mantener los materiales residuales del cultivo celular. Estas son las principales plataformas de vacunas que existen en el mundo. Las primeras son las virus, son vivas atenuadas, son microorganismos vivos debilitados, tienen una muy buena respuesta tanto humoral como celular, como ventajas, tienen alta inmunogenicidad a muy pocas dosis o una sola dosis, y como limitación no se usan en pacientes inmunocomprometidos, en damas embarazadas, en niños menores de 4 años donde no se sabe muy bien la respuesta inmune, o en pacientes que ya están recibiendo un tratamiento, por ejemplo, quimioterápico, que pueda suprimir la respuesta inmune y pueda permitir que este microorganismo atenuado pueda expresarse y generar enfermedad. Ejemplos de las plataformas de estas vacunas están la viruela, el antra, tuberculosis, fiebre amarilla, polio, gripe, sarampión, parotiditis, varicela, y la Sinopharm china de COVID-19 tenía esta plataforma o tiene esta plataforma. Las inactivadas, que es a base de microorganismos completos, muertos o inactivados, tienen una respuesta principalmente humoral, por eso requieren del refuerzo de adyuvante, son más seguras que las anteriores y más estables, y uno de los ejemplos son pues, la fiebre tifoidea, la vacuna del cólera, tosferina, gripe, rabia y de la hepatitis A. Y entramos en las hechas a base de subunidades recombinantes o proteicas con fragmentos antigénicos purificados o recombinantes, donde también pueden entrar hechas a base de polisacáridos capsulares o polisacáridos conjugados. Sobre todo tiene una respuesta más humoral que celular, aunque es variable dependiendo de la plataforma que se use o la producción. Son muy seguras y son muy específicas porque son dirigidas al antígeno específico, pero tienen menor inmunogenicidad y requieren siempre la presencia del adyuvante. Hay plataformas hechas con la toxoide, difteria, antras, y las vacunas recombinantes. Hay ejemplos con hepatitis B, el virus del VPH, herpes virus y rotavirus. Las hechas a base de polisacáridos capsulares tienen una respuesta independiente, útiles contra bacterias, sobre todo capsulares, como el neumococo polisacárido 23, el meningococo y la fiebre tifoidea, pero tienen una menor inmunogenicidad en comparación con las conjugadas, que son células T dependientes, o sea que estimula tanto innata como adaptativa, son más eficaces en niños, que el anterior no lo es tanto, y tienen una mayor complejidad de la producción, pero son mucho más efectivas, y algunos de los ejemplos de la plataforma es la Neisseria meningitis, la Haemophilus influenza y el Streptococcus pneumoniae. Y en el caso de las hechas a base de toxinas inactivadas, pues tenemos el ejemplo del toxoide tetani y la difteria, son antitoxinas humorales, la respuesta principalmente humoral, son muy útiles en este tipo de enfermedades toxigénicas, pero es importante dejar claro que no previene la colonización del microorganismo, sino que evita el efecto dañino que produce la toxina que produce esa bacteria. Entonces, no evita colonización, pero sí bloquea el daño tóxico de, que produce la bacteria. Y las hecha a base de vectores virales no replicantes y replicantes que portan el gen del antígeno, tienen muy buena respuesta tanto humoral como celular, tienen muy fuerte inmunogenicidad y un buen perfil para la inducción de linfocitos T. ¿Qué limitación tiene? Pues que los pacientes que pueden tener inmunidad preexistente ante ese microorganismo, la respuesta puede ser debilitante o muy disminuida. Ejemplo de ello, y casi siempre se usa como el vector, los adenovirus, y entre ellos está la vacuna del ébola y la Sputnik y la de Janssen y Johnson para el COVID-19. Y las de ADN o ARN mensajero, que tienen material genético que codifica el antígeno, y esta es importante entender que tiene una muy buena respuesta tanto humoral como celular, y lo que codifica es el material genético para que la célula pues exprese la respuesta inmune específica, tiene un desarrollo rápido y un diseño flexible, y requiere formulación, vehículos y sobre todo cadena del frío, es una de sus más importantes limitantes. Y las conocimos a través de la plataforma de Moderna y Pfizer en el contexto de la pandemia. Entonces, para globalizar tenemos
plataformas hechas para patógenos bacterianos y plataformas hechas para patógenos virales, resaltando para los bacterianos los polisacáridos conjugados, hechas también de ARN y ADN, que también la tienen en el contexto de los virales, vivos atenuados, completos inactivados y hechas a base de polisacáridos. Para los virales tenemos de ARN y ADN, tenemos péptidos sintéticos, subunidades recombinantes, partículas virales, vivas atenuadas, enteras inactivadas y vectores recombinantes virales. ¿Ok? Y particularidades de cada una de estas plataformas, por ejemplo, la hecha a base de microorganismos completos, tenemos las vivas atenuadas, replican de forma limitada e inducen activación tanto vivas atenuadas, perdón, linfocitos B y T, y memoria inmunológica es muy robusta. Las inactivadas son más seguras desde el punto de vista biológico, pero generalmente menos inmunogénicas que las anteriores. En el caso de las genéticas, incluyen las de ADN y ARN, entregan el antígeno, le explicaba yo ya hecho, y por la información para que la célula huésped produzca la especificidad y activan tanto la presentación del complejo mayor de histocompatibilidad y generan una respuesta tanto celular como humoral. Las vacunas a base de vector usan el virus como vehículo para introducir el gen en el antígeno y estimular la inmunidad tanto humoral y celular, y esto favorece una buena presentación antigénica, especialmente en linfocitos citotóxicos y linfocitos colaboradores. Las hechas a base de toxoides y polisacáridos conjugados son plataformas muy útiles en bacterias toxigénicas o encapsuladas, con diferencias importantes en la memoria inmunológica. Inducen anticuerpos neutralizantes contra las toxinas, orientando a neutralizar el efecto patógeno más que el microorganismo completo como tal. Ya lo describíamos. Y la vacuna hecha a base de antígenos purificados, recordando que están las hechas a base de subunidades y recombinantes, están las hechas a base de polisacáridos y las hechas a base de conjugados con algunas variantes en la respuesta inmunogénica ya descritas. Entonces, ¿cómo ocurre, cómo es el mecanismo en que funciona una vacuna dependiendo de su plataforma? Se inocula la vacuna al individuo. Estos determinantes antigénicos son reconocidos por la célula presentadora de antígenos, comúnmente es la célula dendrítica que se encuentra en las mucosas y en los tejidos, aunque podría también fungir como presentador antígeno los macrófagos y algunos polimorfos nucleares. Se absorbe el antígeno, el cual genera una respuesta de maduración en el macrófago, lo que permite aumentar la expresión tanto en moléculas de complejo mayor de hipotocompatibilidad en su membrana, como moléculas coestimuladoras como CD80, CD86 y CD40. Y esta célula presentadora de antígeno migra al tejido linfoide, llámese ganglio linfático, vaso, timo, en caso de los niños, y hace una presentación antigénica dependiendo del tipo de complejo mayor de histocompatibilidad. Por ejemplo, si es tipo 2 al receptor del linfocito T, con los coestimuladores, en el caso del CD40 ligando y el CD4. Y pues genera una respuesta de inmunogenicidad, lo que va a permitir que este linfocito TCD4 madure y a su vez también pues haga una presentación, un reconocimiento antigénico ante el linfocito B, también con su presentación y moléculas coestimuladoras, adicionando las interleuquinas relacionadas con la coestimulación, y este linfocito B madure, se multiplique y se transforme en un linfocito B, célula plasmocítica, productora de anticuerpo específico, reconociendo el antígeno, o células de memoria guardándose para una futura exposición microbiana. Y en el caso del linfocito TCD8, pues él también hace una diferenciación, un reconocimiento antigénico y madura a un linfocito TCD8 efector o un linfocito T de memoria, colaborador o citotóxico, dependiendo de la inmunogenicidad y del el caso de la vacuna. Pero como le decía anteriormente, hay que resaltar los adyuvantes. ¿Y qué son los adyuvantes? Se definen como diferentes sustancias que cuando se administran con antígenos de vacunación aumentan la inmunogenicidad de esta vacuna. Pueden ser desde extractos naturales complejos y materias particuladas hasta diminutas moléculas artificiales. Mejoran la robustez, el alcance y la durabilidad de la respuesta inmunitaria. Estos son algunos de los más utilizados. Las sales de aluminio de 1926 están descritas en el uso en la inmunoterapia, sobre todo el hidróxido de aluminio, pero también hay emulsiones de agua de aceite, lipopolisacáridos
y toda esta serie de coestimulantes que están relacionados sobre todo con la respuesta inmune innata, sobre todo los no metilados de citosina guanina y sales minerales, productos microbianos, emulsiones, saponina, agonistas sintéticos, moléculas pequeñas, polímeros, nanopartículas, lisosomas, entre otros. Se dirigen al receptor del reconocimiento de patrones, que lo veremos más adelante, específico, y estimulan a la célula presentadora de antígenos para generar la respuesta inmune específica. Exhiben colectivamente mecanismos comunes que son capaces de aumentar la inmunogenicidad contra el patógeno. Aquí resaltan algunos de ellos, no los voy a describir todos. Por ejemplo, las sales de aluminio, el hidróxido de aluminio, crea un efecto de depósito y activa los inflammasoras, sobre todo el LPRP3, mejorando la captación de células presentadoras de antígenos y la respuesta TH2. Lo resalto para que entiendan más o menos cómo son los mecanismos de los ayudantes. Se consiguen en las vacunas de la hepatitis A y B, difteria, tosferina y tétano, y en la del virus de papiloma humano. El MFC59, que es una emulsión de aceite y agua a base de escualeno, mejora la captación de antígenos y el reclutamiento de células presentadoras de antígenos y promueve una liberación de citoquinas como la interleuquina 6 y la proteína quimioatrayente de monocito tipo 1. Un ejemplo está en el de la gripe. Este de alfa-tocoferol, que es la vitamina A, ¿correcto? Con escualeno también estimula la citocina y está en la plataforma de la vacuna de la gripe. A base de liposomas, agonista sintético del toll receptor 9. Este toll receptor 9 es el que expresa oligonucleótidos no metilados, como la citosina P-guanina, y activa directamente las células dendríticas plasmocitoides, las células B, y promueve una respuesta TH1 bastante robusta. Y la hecha a base de ARN bicatenario, que es agonista del toll receptor 7, usado sobre todo porque imita el ARN viral, estimulando la producción de interferón y la respuesta de las células T citotóxicas. Estos son los ayudantes más conocidos, hay muchos más, que bueno, no nos sentaremos a describir cada uno de ellos. Y ahora hablando de inmunoterapia no vacunal o inmunoterapia como tal, la conceptualizamos como todo tratamiento inmunitario que no introduce antígenos para generar a largo plazo, sino que actúan mediante fármacos o células externas para liberar, dirigir o potenciar la forma inmediata de la respuesta inmunitaria contra enfermedades. Pero toda regla tiene su excepción. La veremos más adelante. Modifica directamente el entorno celular o molecular del paciente y las vacunas pueden potenciar el efecto de las inmunoterapias. Es decir, que hay plataformas donde la vacuna puede hacer un efecto inmunoterapia y viceversa. Y existen posibilidades donde ambas puedan combinarse, sobre todo con anticuerpos inhibidores y puntos de control inmunitarios. Eso lo veremos más adelante, pero sobre todo en alergia hay muchos estudios de investigación hechos con anticuerpos monoclonales e inmunoterapia de alergenos y están dando muy buenos resultados en la tolerancia inmunogénica de los pacientes. Y la excepción es precisamente eso. La inmunoterapia contra alergenos, inmunológicamente, es una plataforma de reprogramación inmunitaria diseñada para inducir alergia, silenciamiento y supresión activa frente a antígenos inofensivos. Pero la inmunoterapia con alergenos sí expresa antígenos alergénicos, no son antígenos microbianos, pero sí son antígenos del medio ambiente, exógenos, que se expresan para generar una respuesta inmunomediada en el individuo en cantidades muy pequeñas y progresivas, y con ayudantes también. Entonces, ¿qué plataformas existen? Bueno, están las inhibidoras o los checkpoints de los puntos de control, utilizadas mucho en patologías neoplásicas, y porque precisamente el sistema inmunológico tiene mecanismos de freno naturales donde estas células neoplásicas han aprendido a usarlas, o cancerígenas, a usarlas, estos frenos para esconderse de los linfocitos T y evadir la respuesta inmune, así evadiendo pues la destrucción de la célula tumoral. Y estos fármacos bloquean dichos frenos, permitiendo que el sistema inmunitario detecte y destruya el tumor. Los mecanismos más comunes, pues, es lo que es la proteína PDE1 y PDL1 en el tumor, y la CTLA4, que son proteínas de membrana inhibitorias, evitando pues, la destrucción celular, en este caso de la neoplasia, y permitiéndole perpetuarse la vida a la célula patógena. Uno de los ejemplos tenemos el pembrolizumab, el nivolumab y el ipilimumab. Este último fue el primero
descrito para usarlo como checkpoint específico en caso de patología neoplástica. También tenemos la inmunoterapia con células dendríticas o vacunas antitumorales, y es que las células dendríticas como tipo de célula inmunitaria se encuentran en los tejidos de la piel y estimulan la respuesta inmunitaria, ya que presenta antígenos contra células del sistema inmunitario. ¿Cómo es el proceso? Que se realiza a través de la inyección de forma de vacuna de estas células dendríticas ya con el antígeno del tumor, para que esta célula dendrítica presente ese antígeno al linfocito T y este puede tener una respuesta inmune, una cascada inmunológica con ya el antígeno incorporado en la célula dendrítica y permitiendo una buena respuesta inmunológica, reconociendo la molécula tumoral antigénica y destruyendo la célula tumoral. También tenemos las terapias de transferencia de células T o inmunoterapia celular, que es de las que más reconocemos o las que más se habla actualmente, la terapia de células T-CAR o receptores de antígenos quiméricos, que consiste en extraer células inmunitarias del propio paciente, seleccionarlas o modificarlas genéticamente en un laboratorio para aumentar su eficacia y reintroducirlas por vía intravenosa, e inclusive mejorando la señal específica contra el antígeno patógeno. Se añaden genes linfocitos T del paciente para que produzcan receptores específicos capaces de unirse a la proteína de la célula cancerosa y eliminarla. Y también hay otro mecanismo que son los linfocitos infiltrantes de tumores. Se toman los linfocitos que ya infiltraron el tumor y si el linfocito ya se encuentra dentro del tumor es porque ya reconoció un antígeno específico de la célula tumoral, se extrae y se multiplican masivamente en un laboratorio de cultivo celular y de luego se regresan al cuerpo en cantidades exponenciales para mejorar la respuesta inmunogénica contra mencionado tumor. Y por supuesto tenemos las terapias con anticuerpos monoclonales, perdón, y terapias dirigidas basadas en anticuerpos. Esta plataforma tiene un amplio abordaje terapéutico, no solo en enfermedades neoplásicas, también lo hay en enfermedades autoinmunes y por supuesto en enfermedades alérgicas, y cada vez son más específicas y más eficaces en diferentes contextos patológicos. Son proteínas diseñadas artificialmente de laboratorios que se unen de forma, no de forma muy precisa a antígenos específicos de la superficie de las células tumorales. Inicialmente, por los años 70, cuando se descubrió la plataforma para los anticuerpos monoclonales, eran completamente de origen animal, después fueron quiméricos, humanizados y actualmente son 100% humanos. Humanizado, por ejemplo, es el rituximab y 100% humanos es el adalimumab, entre otros anticuerpos monoclonales. Por ejemplo, los desnudos marcan la célula oxitocina para que el sistema inmune las destruya y bloquee las señales que necesitan para crear. Por ejemplo, el adalimumab es usado en muchas enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea, son anti-TNF, eh, y otras enfermedades como psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal, entre otras, y el rituximab también se usa en diferentes contextos de enfermedades autoinmunes. Conjugados de anticuerpos fármacos, funcionan como un proyectil dirigido específico que unen el anticuerpo a una dosis de quimioterapia o radiación para entregarla directo a la célula cancerosa. Por supuesto, este anticuerpo ya está sensibilizado con el antígeno de esta célula cancerosa sin dañar el tejido sano. Un ejemplo de ello es el trastuzumab con entacina. La entacina sería el quimioterápico, el trastuzumab, pues evidentemente es el monoclonal. Y anticuerpos bioespecíficos, esta plataforma es bien interesante porque poseen dos sitios de unión independientes. Uno se une a la célula tumoral o factor, porque ya les voy a explicar, y el otro se une a la célula inmunitaria, forzando un encuentro cercano para facilitar la destrucción del cáncer o la unión fisiológica del factor. Por ejemplo, este caso, porque como he hablado mucho de cáncer, quería poner otro ejemplo. Normalmente esta plataforma se usa mucho en cáncer, pero en el caso del emicizumab, él simula el efecto del factor 8 en pacientes que tienen déficit de factor 8 y permite que el factor 7 se une al factor 8 y pueda generar la cascada de coagulación, complementarla y sustituir de forma externa el daño en el caso de estos pacientes con enfermedades hematológicas. Pero evidentemente este anticuerpo específico se usa sobre todo en plataformas de enfermedades neoplásicas principalmente.
Aquí le traje algunos ejemplos de anticuerpos monoclonales en casos de rinitis y asma. Me disculpan la repetición, pero es mi campo como inmunólogo alergólogo. Los- Hay diferentes, entonces es como su clasificación. Los monoclonales también pueden ser contra moléculas, contra proteínas monoclonales e interferencias, enzimas o receptores con fármacos con bajo peso molecular, o como uso con inmunoterapias adyuvantes proteicas, que era lo que yo le comentaba, que ya hay avances de investigación usando inmunoterapia con anticuerpos monoclonales. Y fíjense todos estos anticuerpos anti-IgE, anti-interleuquina 5, antirreceptor interleuquina 5, antirreceptor de interleuquina 4, y uno de los más nuevos, el antilinfoproyectina estomaltímica, todas con criterio de diagnóstico en asma severa, en asma sinofílica, en rinitis y asma, por supuesto. En el caso del mepolizumab en rinitis y rinosinusitis con pólipos nasales, en enfermedades eosinofílicas no alérgicas, aquí está con pólipos nasales, y por supuesto en dermatitis atópica, y en el caso de la IgE también se usa en rinitis con pólipos nasales y tiene muy buenos resultados en la urticaria. Otra plataforma son las vacunas de tratamiento contra el cáncer. A diferencia de las vacunas preventivas tradicionales, estas se administran a personas que ya padecen de la enfermedad. Su función es entrenar al sistema inmunitario para que reconozca el antígeno específico del tumor y monte un ataque defensivo contra él. Hay muchas vacunas que logran este objeto. Algunas ayudan al sistema inmunológico a detener o ralentizar el crecimiento de las células cancerígenas. Otras ayudan al sistema inmunológico a destruir las células cancerosas o impedir que el cáncer se disemine a otras partes a través de la metástasis. Un ejemplo de ellas precisamente son las vacunas del VPH, por ejemplo, que tienen efectos no solo preventivos, sino inmunoestimulantes contra el antígeno del VPH, e inclusive en fases avanzadas NIC2 o NIC3. Y los virus oncolíticos, que son tratamientos que se utilizan con virus vivos modificados genéticamente en un laboratorio y se inyectan de forma directa en el tumor, donde se replican dentro de las células cancerógenas hasta hacerlas explotar a través de la oncolisis. Al romperse, las células liberan antígenos tumorales que alertan el reclutamiento al resto del sistema inmunitario y hacen más robusta la respuesta inmune contra este antígeno tumoral. Uno de los ejemplos es el salimogen Laerparvec, utilizado en diferentes tipos de patologías tumorales. Y inmunomoduladores y citocinas, como lo sabemos muy bien, pues el uso de citocinas directas, sobre todo interleuquinas e interferón, replicadas en un laboratorio, coordinan y estimulan la comunicación entre las células inmunitarias, potenciando la respuesta inmune, o inmunomoduladores químicos como la talidomida y la lenalidomida, usadas en muchas patologías hematológicas y hemato-oncológicas. Como fármaco, estimulan la sección específica del sistema inmune para reconocer la célula hemática afectada. Y otro de los ejemplos de plataforma es el bacilo del calmete Guerin, usada para la tuberculosis, una bacteria atenuada que se introduce directamente en la vejiga para causar una inflamación local que activa las células inmunes contra el cáncer vesical. Y es un muy buen inmunógeno que inclusive fue creada para otro contexto u otra plataforma infecciosa, da muy buenos resultados en estos casos de neoplasias de vías urinarias. Y para concluir, y no menos importante, la hecha base de tolerancia inmunitaria. El ejemplo más idóneo pues, es la inmunoterapia para alergenos. También hay inmunoterapias para contextos de enfermedades, de otros tipos de enfermedades inmunológicas. Y para no extenderme, pues tiene diferentes mecanismos, como el switch de células transformando la respuesta TH2 a un TH1, e inclusive una respuesta T reguladora a través de la generación de tolerancia en los linfocitos TH2 y produciendo citocinas que inclinan más a una respuesta T reguladora. Bloquea los anticuerpos, el switch del isotipo, creando anticuerpos IgG4, es una subclase de la inmunoglobulina G, que tiene un efecto bloqueador que viaja por el torrente sanguíneo y atrapa y neutraliza alergenos mucho antes de que puedan generar una respuesta inmunogénica o que sean reconocidos en la membrana de un mastocito, por ejemplo, y generen una liberación de mediadores inflamatorios. Y desensibilización de células efectoras a nivel periférico, la exposición repetida y controlada reduce la sensibilidad del mastocito y el basófilo
estas células aumentan su umbral de activación gracias a las moléculas inhibidoras como la alergina 1, volviendo progresivamente tolerogénica y evitando la degranulación inflamatoria en presencia del alergeno. No voy a repetir, pero estos son estudios clínicos bastante interesantes aprobados por tanto la GEMA como GINA y como la WAO, y relacionado a los efectos positivos y supresores, induciendo inmunoregulación a través de la T reguladora de las inmunoterapias de forma progresiva. Vacunas de próxima generación. La aparición de patógenos complejos y de rápida evolución exige nuevas plataformas. Entonces, el enfoque, conociendo las plataformas ya existentes, el enfoque es mejorar la eficacia de ellas a través de estos tres vías o mecanismos: biología sintética, nanotecnología e inmunología de sistema. ¿En qué consiste cada una? Bueno, la biología sintética facilita el diseño de componentes antigénicos como inmunogenicidad mejorada. Están las hechas a base de ARN mensajero o de ADN y péptidos como ejemplo, que incluyen optimización de codones y construcción de autoamplificables para mejorar la respuesta inmunogénica del antígeno. Estamos hablando del antígeno biológico sintético. Las nanotecnologías permiten la administración precisa del antígeno, el vehículo, y la activación inmunitaria controlada mediante nanopartículas diseñadas como transportadores lipídicos, partículas similares a virus, sistemas poliméricos para mejorar la estabilidad, la especificidad, la eficacia y la dosis de la vacuna. Un ejemplo de ello se está usando con el virus de Epstein-Barr. Y la inmunología del sistema contribuye a que estos avances, mediante los análisis de respuesta inmunitaria y a través de datos de las ómicas, de las multiómicas y modelos computacionales, sea más eficaz y más específica esa respuesta inmune contra el antígeno que se está buscando generar inmunogenicidad. Un ejemplo de ello que se está usando ahorita es con la bacteria del Mycobacterium tuberculosis. Estos enfoques mejoran tanto la inmunogenicidad humoral como la celular, resolviendo desafíos como la presentación de antígenos, la durabilidad de la respuesta y la personalización de las vacunas. Un ejemplo de ello es este, precisamente, péptidos sintéticos de vacunas son expresados a través de un nanotransportador, mejorando la presentación antigénica, la replicación antigénica a nivel de la célula presentadora antígeno, permitiendo una respuesta fortificada tanto de células B como de linfocitos T, mejorando la inmunogenicidad y permitiendo la protección del individuo ante el antígeno. Y para concluir, y no menos importante, le dejo estas apreciaciones. Tanto las vacunas y o inmunoterapias dirigidas son el futuro de la prevención y el tratamiento de enfermedades inmunomediadas. Y cuando hablo de enfermedades inmunomediadas, los que están en formación y los profesores saben que muchas de las patologías, por no decir todas, gran parte de las patologías tienen una base inmunológica que se puede mediar o mejorar para buscar la respuesta terapéutica y mejorar la calidad de vida del paciente. La inmunoterapia no consiste en atacar la enfermedad, sino en recordar al cuerpo su capacidad innata para defenderse. Y eso es importante entenderlo. La vacunación es una forma de inmunoterapia preventiva que induce memoria inmunológica. La inmunoterapia, en sentido más amplio, manipula el sistema inmune para prevenir o tratar la enfermedad. Y nada de esto se logra sin la colaboración interdisciplinaria continua y crucial, tanto del clínico como del investigador y como el trabajo de campo, que es importante y es la razón por la cual eh, como profesionales de la salud nos debemos. Y por ello le dejo aquí parte de mi equipo cuando hicimos una actividad en el algodonal, el equipo donde yo laboro en Inmunocenter. Y bueno, quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, doctor Tarazona, por su conferencia. No sé si los alumnos tendrán algunas preguntas o algo para que creo que es el momento de hacerlas. Ah, Lo que, Stephanie levantó la mano por ahí. lo que no recuerdo es cómo dejar de compartir. Ah, ahí en el mismo icono le da stop o arriba le
En la barrita oscura, Ajá, en la barrita del menú, ahí le dice dejar de compartir. pausar. Ahí, ¿no? Ajá, Ya. Pero debería amplificarse esta. Ahora sí. Así. Ahora sí. Listo. ahora sí. Ajá. Ah, bueno, a la orden. Stephanie, cuéntame. No, que dijo que se equivocó. Ah, ok. Bueno, pregunten, estamos a la orden. Si no, cualquier cosa, tienen mi contacto. Y pues complacido de aclarar dudas. Aquí aprendemos todos, tanto el que enseña como el que recibe, porque sabemos que estos son temas muy complejos, pero bien interesantes para entender el cuerpo humano y la respuesta inmune que nos tiene aquí en Hol- esta formación. Hola, ¿cómo estás? Es Virginia. Hola Virginia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Doc. Bueno, más que todo, a base de su experiencia médica, yo tenía una duda. En cuanto a la utilización de la inmunoterapia, ¿usted ha tenido mejores resultados en la actualidad con este, inmunoterapias subcutáneas o sublinguales? Muy pertinente tu pregunta. Eh, sí, a mí me da Es también. una duda, creo que cada inmunólogo o alergólogo tiene como que su experiencia en base a ello, entonces no sé, me gustaría saber la suya. Te voy a decir las ventajas y desventajas de cada uno. La, Ok, inmu- la inmunoterapia subcutánea, bien indicada en el momento preciso, con el diagnóstico esencial del paciente y con las condiciones idóneas del paciente a recibirla. Y eso lo resalto mucho porque muchas veces el fracaso de la inmunoterapia es iniciarla en el momento no adecuado. Pero la inmunoterapia subcutánea tiene una respuesta inmunotolerogénica mucho más rápida que la sublingual, evidentemente. Hay mayor expresión del antígeno, hay mayor presentación antigénica y con mayor facilidad esta célula presentadora de antígeno logra presentar este antígeno de forma exponencial a nivel de los ganglios linfáticos donde es inoculada la inmunoterapia. Sin embargo, ok, hay una línea muy corta de que en vez de generar inmunotolerancia puede generar una inmunogenicidad alergénica, sobre todo si el paciente no está muy bien controlado o sobre todo si el diagnóstico no es el idóneo. Por ejemplo, si tú tienes un paciente con una dermatitis atópica moderada a severa, no controlada, el paciente presenta un eczema o presenta lesiones vivas, no puedes iniciar una inmunoterapia subcutánea ni sublingual, pero sobre todo subcutánea, porque va a generar una respuesta inmunogénica segura. Lo mismo pasa, y por eso los protocolos son muy claros. Yo creo que muy pocos colegas usan el método del flujo pico. Es uno de los métodos que ha demostrado, el flujo pico, para los que no saben, es una prueba respiratoria rápida que mide el flujo respiratorio pico que nos da tanto a los clínicos alergólogos, también a los neumonólogos, pero en el caso de los alergólogos, un valor predictivo de que el paciente no está tan inflamado por alergia, porque una de las mucosas más sensibles en la inflamación alérgica es la mucosa bronquial. Entonces, cuando el paciente tiene un flujo acuícodo cercano a la media de acuerdo al peso y la talla, significa que el paciente no está tan inflamado y puede recibir esa inmunoterapia. Eso en la inmunoterapia subcutánea es esencial, porque un paciente te puede venir hoy asintomático, tú lo vacunaste, pero el fin de semana le dio una gripe y esa gripe generó una respuesta inmunológica inadecuada y va la otra semana a vacunarse y resulta que recibe la misma dosis y pues empieza a generar una sintomatología alérgica. Entonces es muy individualizado el paciente, pero también hay protocolos que nosotros del lado del alergólogo y de la enfermería podemos hacer para minimizar esas complicaciones. La inmunoterapia ok. sublingual, una de las grandes ventajas es que es sublingual, el paciente se la puede llevar, sobre todo en los niños es muy tolerada porque es sublingual. Una de las Sí, ventajas que hemos visto es que la mucosa bucal, pues evidentemente, al hacer la presentación antigénica, minimiza mucho más eficientemente a nivel de la mucosa digestiva la presentación antigénica. Yo particularmente uso mucho, porque además que hacemos inmunoterapia a base de ácaro, que es la que principalmente llega aquí en Venezuela, recuerde que la inmunoterapia no va dirigida al alergeno específico. Eso es otro error
que a medias a veces nos equivocamos. La inmunoterapia va dirigida, y como lo acabo de explicar, a generar inmunotolerancia en la plataforma inmunológica del individuo, que si usas un alergeno específico, evidentemente la inmunotolerancia debería ir más inclinada en el contexto de ese alergeno. Por eso es que uno debe buscar una inmunoterapia a base del alergeno al cual el paciente es más sensible. En Venezuela, más del 85-90% de los pacientes son mucho más sensibles al ácaro del polvo. Son casos excepcionales cuando no lo son. Entonces, la inmunoterapia sublingual te da esa tranquilidad de poder usar, pero una de las desventajas es que la respuesta con la inmunoterapia sublingual es más tardía. Hay otras plataformas que nos llegan aquí en Venezuela, también depende del tipo de inmunoterapia, si es recomendante, si es solo cristianidad, si es nativa, porque cada una hace una presentación antigénica diferente. Por eso es que trae a colación la inmunoterapia alergénica al final, porque siendo una sola plataforma de inmunoterapia, a su vez tiene muchas aristas que de ellas depende la inmunogenicidad del tratamiento. Bueno, muchas gracias, doctor. A Muy tu orden. amable. ¿Alguna otra preguntita por allí? Hay 22. Vamos a ver quién está por aquí. Sí, en personas, en niños que son producto de embarazos eutóxicos, partos vaginales y tienen lactancia materna hasta el año, 2 años, ¿cuándo sería el momento más apropiado para la vacunación y qué tipo de vacunación? Tengo entendido que hay países donde postergan la vacunación, algunas de las vacunas en los niños hasta después de la lactancia materna o después del año de nacido. Sí, ¿eres tú, Reinaldo? No, no reconozco muy bien la voz. Es Reinaldo, ¿no? Es Eduardo Yan. Ah, Eduardo. Me parecía que era Reinaldo. Mira, sí, eso es muy subjetivo. Primero, empezando del sistema inmunológico de un individuo. Es que hay muchas aristas. Evidentemente, si la madre hace una muy buena lactancia materna, el niño no se expone inadecuadamente a mecanismos infecciosos o inflamatorios que exacerben esa respuesta inmune de forma muy precoz. No solo la inmunoterapia, ciertos alimentos que normalmente son alergénicos pueden ser inmunotolerables, inmunotolerogénicos. Lo más seguro que se ha demostrado que el uso de inmunoterapia, sobre todo la inmunoterapia sublingual, es a partir de los 2 años que se pueden aplicar. Sin embargo, es muy individualizado, porque si estamos en un contexto de un niño que, aunque la mamá cumple todos esos parámetros, da una buena lactancia materna, una buena lactación, talla y peso adecuada según su percentil, pero el niño vive engripado, gripe, fiebre, eczema, cuadros diarreicos. Entonces, no sabemos si estamos en el contexto de un niño que tiene un déficit de alguna molécula, algún subtipo de anticuerpo que no le permite hacer un buen reconocimiento antigénico y una buena respuesta inmune. Entonces, por eso es que hay que individualizar. En este caso, estos niños hay que tratarlo, identificar el problema y ver si puede ameritar una inmunoterapia o no, porque si no va a ser enérgico, no va a hacer ningún efecto. Y lo mismo pasa pues, en el contexto de esta clase con las vacunas, pues no podemos Un aventurar. niño, que es un niño sano, que el niño no tiene ni alergia de ningún tipo. Simplemente si el criterio para postergar las Si no, vacunas en los niños, como ocurre por ejemplo en Japón, que comienzan todas las vacunas después del año, y qué importancia tiene y cuáles vacunas cuando la madre está dando pecho, pues. tú te refieres a las vacunas, no a la inmunoterapia, es que yo me enganché con la inmunoterapia. Sí, bueno, acuérdate que la lactancia materna es un mecanismo inmunogénico donde cual la madre, por transmisión vertical, continúa transfiriéndole anticuerpos de memoria y continúa transfiriéndole antígenos tolerogénicos al bebé. Evidentemente, en estos casos, en estos países desarrollados, creo que Japón y Corea lo hacen, creo que algunos países escandinavos también tienen esta plataforma. En estos casos, lo que buscan es que a través de ese fortalecimiento de la respuesta inmune del niño, después del primer año de vida, el reconocimiento antigénico de la vacuna bajo la plataforma que se use sea más eficaz para generar una memoria inmunológica más robusta y más prolongada en el tiempo. También evitando que los adjuvantes
pudieran molestar el desarrollo neurológico del niño. Bueno, sí, esa es otra variable. Por eso es que inclusive hice tanto hincapié en 2 o 3 láminas con los ayudantes, porque los ayudantes son fabulosos para generar inmunogenicidad, pero están descritos mucho, de por sí hay muchas interrogantes con el tema de los ayudantes, sobre todo los avances de metales pesados y el neurodesarrollo del individuo. Yo particularmente te digo, muy personalmente creo que como inflamosoma algo pueden generar de forma negativa, sobre todo si el niño genéticamente o inmunogenéticamente es susceptible. Entonces, sí, aunque hay plataformas que prácticamente no tienen ayudantes, muchas de las vacunas infecciosas usan ayudantes y eso es una apreciación muy certera la que tú haces. Si hay alguna otra pregunta. Respecto a la vacuna de ARN que se generó ahora con el COVID-19, es interesante mencionar que el uracilo había sido cambiado por una forma que no se degrada. Entonces yo pensaba, bueno, si uno se inyecta para una vacuna ARN, ese ARN, como ocurre normalmente, pues será degradado muy rápidamente, pero no se degrada, se perpetúa más bien. Entonces uno está produciendo y produciendo espigas y espigas del virus, y esto genera un estado inflamatorio que, fíjese, por ejemplo, las personas que tienen esa probabilidad, ¿cómo diría? El NF-κB, en su versión donde hay ese polimorfismo NF-κB1, que se producen pocas proteína P50, entonces la P50 que es la inhibitoria y hay poca, entonces se perpetúan los cuadros inflamatorios que así como ayudan a la formación o la gravedad de la artritis reumatoidea, en un niño o una persona cualquiera que reciba esta vacuna, que está permanentemente formando un antígeno junto con una tendencia a los cuadros inflamatorios, como pueden ser por otras razones, en polimorfismos de la interleuquina 6, por ejemplo, o algunas otras alteraciones como polimorfismos de la PTPN22. Entonces uno puede decir, cónchale, qué arriesgado es masificar el uso de ARN, de una vacuna ARN que tiene una perpetua, o sea, es muy eficiente, pues es una vacuna muy eficiente generando antígenos, muy eficiente generando un anticuerpo contra ese antígeno, y eso genera un cuadro inflamatorio que puede promover procesos de tipo 3 de la hiperinmunidad, de la no sé si me estoy explicando bien. Sí, claro, inclusive me gustaría hasta complementártelo porque tienes toda la razón. Además de generar mecanismos proinflamatorios intracelulares, inclusive nucleares, como planteaste con el AFK beta, también puede haber polimorfismo donde tú pierdas precisamente los checkpoints, los sitios de inhibición exógenos, y el paciente puede generar una respuesta inmunológica mucho más severa. Pero adicionalmente, y sobre todo con las plataformas de ARN, y en el caso, y te lo digo con conocimiento de causa, en el caso del SARS-CoV-2, adicionalmente, muchas de estas vacunas tenían como ayudante polisorbato 80 y polietilenglicol, que además son derivados químicos que han demostrado un estado de hiperinflamación, y en casos de pacientes donde inclusive también hay mala expresión de las moléculas BCAN y CAN a nivel endotelial, y esto yo como clínico siempre lo decía en la conferencia, el SARS-CoV-2, el riesgo de mortalidad se inclinaba más a la disfunción endotelial, porque el paciente donde las causas después de los estudios de anatomía patológica y todo eso que demostraba, era el daño endotelial, la sobreexpresión antigénica, la formación de trombo, la difusión endotelial, la migración inmunológica descontrolada, y que después le llamaron la tormenta de citocina y todo eso. Entonces, la respuesta a esa pregunta es que hay que individualizar cada paciente, porque si estamos en el otro contexto, que hay un paciente
que la única opción es usar las respuestas de la inmunoterapia, perdón, la vacuna con la plataforma de ARN mensajero, porque es la que precisamente le va a ayudar a mejorar su calidad de vida y minimizar el riesgo de morbo y mortalidad, entonces hay que evaluar riesgo-beneficio. Pero sí, evidentemente hay mucha tela que cortar, sobre todo con estas nuevas plataformas de ARN y de ADN, y también de vectores virales, porque también en pandemia se vieron muchos efectos secundarios con esos tipos de plataformas. Al final, y lo comento siempre, las plataformas conocidas y más antiguas, como la de virus vivo atenuado o la virus muerto, terminaron siendo las más seguras en el caso del COVID-19. Entonces, mi respuesta sería que evidentemente hay que individualizar a cada paciente y ojalá tuviésemos las herramientas para determinar todos estos polimorfismos y factores de riesgo que podrían complicar a un paciente con el uso de una u otra plataforma. Sería lo ideal, como hay en países del primer mundo. Yo desde que uno comienza a aprender medicina alguna vez, tiene hasta información siempre muy parcial y siempre muy incompleta, ¿no? Sí. Entonces, había un principio que era, si tú sufres de un proceso infeccioso viral, si ya tienes la vacuna, uno ya se vuelve, ya tiene uno el conocimiento, ¿verdad? La inmunidad celular, la inmunidad de la memoria de la inmunidad Esa es la y la inmunidad inmunidad natural, humoral. Exacto, entonces esa inmunidad natural que se activa. genera, exacto, yo me acuerdo que yo presenté el COVID eh, el mismo día por ahí, por el 23 de febrero del año 2020. Entonces yo decía, bueno, ¿para qué quiero yo una vacuna si ya yo tengo, ya me dio la virosis? Pero entonces prácticamente no podía uno respirar ni viajar ni hacer nada si no se ponía la vacuna. Y que tenía Totalmente. que ser no una vez, sino dos veces y tres veces. Y había una situación muy curiosa que yo decía, pero bueno, acá esto no me cuadra en mi ignorancia, porque es que uno se da cuenta que no sabe nada de nada. Se pone medio a estudiar inmunología y resulta que no sabe nada de nada. Entonces, la situación era que, ¿por qué era un criterio que cuando había una disminución del título de anticuerpos, eso tenía que requerir una segunda inmunización y una tercera y una cuarta inmunización? Si uno no puede, uno no carga los anticuerpos, un título de anticuerpos contra todas las infecciones que ha tenido en la vida en la sangre permanente. Para eso están las células que los generan en el momento que sea necesario. Si no, tendríamos un plasma que sería algo así como una gelatina. Entonces, esos criterios que se esgrimían para uno tener que ponerse otra segunda y tercera, eso verdaderamente yo no sentí que hubiera de parte de los que saben de inmunología una respuesta contundente para proteger a la población. Bueno, yo lo que creo es que esas decisiones no respondían a criterios médicos científicos, respondían a otros criterios que no controlábamos nosotros. Pues, es evidente que la pandemia pues, tuvo muchas caras, pues no solo la infección, muchas otras cosas inmersas que, bueno, que yo particularmente habré padecido como 5 veces COVID de forma natural porque la cantidad de pacientes que vi y graves, por más que tú te protegieras, siempre había la forma de exponerte. Yo particularmente, gracias a Dios, me enteraba que tenía el COVID porque a mi esposa le daba gripe, me hacía la prueba rápida y me salía positiva y a ella le salía positiva también, pero yo no generaba prácticamente síntomas. Pues. Era muy tolerogénico y mi inmunogenicidad era muy específica contra el virus. Una de las 4 o 5 veces fue que hice un quebranto y ya, pero el resto no tuve ni siquiera un cuadro gripal. Pero no así si hubo en otros pacientes. Lamentablemente, y como tú lo dices, y estoy totalmente de acuerdo, me tocó colocármela por viaje porque era de carácter obligatorio. Pero además Venezuela, en el contexto de Venezuela, creo que no estábamos en las condiciones de seguridad individual y política como para uno salir a contradecir pues cualquier circunstancia porque sabemos las condiciones en que estamos y la que vivimos. Pero hubo muchas cosas que se hicieron erradamente en la pandemia y cada vez pues lo aprendemos y espero que quienes toman las decisiones lo usen como herramienta para no volver a hacerlo de una forma equivocada otra vez. Y esperemos que no padezcamos nuevamente una pandemia con las magnitudes que tuvo el coronavirus. También vi cosas increíbles.
que una cantidad enorme de médicos que iban a las casas de los pacientes y le colocaban dosis de esteroides, de antibióticos, de anticoagulantes, de una cantidad de medicamentos así de entrada. Y yo decía, pero es que esto es una locura lo que estamos viviendo, una locura. ¿Y dónde está la medicina? Si es verdaderamente lo que está diciendo, doctor, yo o sea, realmente di un paso al lado. Bueno, no participé, pero es que verdaderamente me pareció una cuestión donde bueno, le agradezco mucho su respuesta, doctor, de verdad que sí. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, no sé si hay alguien más por allí. Quedan 20 participantes. Si no, cuando ustedes digan, pues terminamos la clase. Doctor, buenas noches. Buenas noches. La Miguenis Araujo. Bien, ¿y cómo estás? Brevemente, voy a plantear un caso de una lactante mayor femenina. Actualmente tiene 1 año de edad, Ajá. pero 4 meses ¿Bastante recibió, mayor? sí, Ajá. lactante mayor femenina. A los Mm. 4 meses recibió la segunda dosis de la vacuna pentavalente y antipoliomielítica. Bueno, recordemos que en la edad pediátrica, acá en Venezuela se coloca a los 2, a los 4, a los 6 meses, Mm. al año, bueno, a los 5 años. 5 años. Entonces, a los 4 meses recibió segunda dosis de pentavalente y antipolio. Pues la ingresan como todo pediátrico, pero a las 2 horas comenzó a presentar, bueno, la madre refiere hipotermia. Hipotermia, palidez, hizo como un episodio hipotónico. Bueno, la llevan a centro de salud de localidad, ella negó cualquier tipo de manifestación neurológica, por ejemplo, cialorrea, retroversión ocular. Descartaron convulsión. Ahora, la paciente, mi Hipotensión, disnea, hipotensión, no, hemodinamia. Hemodinámicamente está bien. hizo como un episodio hipotónico o especie de un síncope. Un pequeño mal. Rápidamente. Ajá. Mi pregunta es, ¿se pudiera considerar que hizo una reacción adversa, en este caso tardía, a la vacuna o una reacción de hipersensibilidad, tomando en consideración que a los 2 mesecitos le administraron estas mismas dosis y no presentó ningún tipo de sintomatología? No, creo que la primera, porque me dijiste solo que hipotonía y entiendo que habrá Sí, hecho con palidez y diaforesis. Nada de eso se aplica exclusivamente a hipersensibilidad. En hipersensibilidad ok, recuerda que debe haber compromiso respiratorio, cutáneo mira, o digestivo inclusive. En cada mucosa, dependiendo de la mucosa afectada, por ejemplo, nariz, rinorrea, obstrucción y prurito, estornudo, en piel eritema o eczema o pápulas por lo menos, ok, piel digestivo, un dolor y distensión abdominal, como le digo a los pacientes, el intestino no pica, pero sí se inflama y duele, y inclusive los niños a esa edad también pueden expresarlo, el dolor, y así pues conjuntiva eritematosa, entre otros hallazgos de alergia. No creo que haya sí. sido alergia, Bueno, en realidad nadie la quiere vacunar, ni personal de enfermería, ni médicos. Yo planteé en este caso la administración de la hexavalente, porque exacto. bueno, ni la madre se atreve a volver a pasar por ese evento, pero Claro. tenía esa duda. No, creo que fue una reacción adversa a la vacuna y habría que ver, habría que no echarle la culpa a la vacuna, sino a la condición de la bebé. Que va a Ok, ser un cuadro gripal, estaba deshidratada, por ejemplo, en no, qué no, condición de verdad estaba. son muy cuidadosos con la bebé. Claro, habría que estar allí y no sé si sería tardío porque del momento que le colocaron la vacuna, entendí que inmediatamente empezó a hacerle sintomatología, ¿no? A las 2 horas. Es inmediata, es una respuesta inmediata. Ok, Es una reacción adversa no alérgica. Pudo haber sido, lo que pasa es que un bebé, yo no soy pediatra, yo soy internista, pero pudo haber sido, hay reacciones adversas no alérgicas, sobre todo a fármacos y a vacunas, y sobre todo a adyuvantes y excipientes de vacuna y fármacos que son neurogénicas pues son ejemplos de esos casos, de esos pacientes que hacen cuadros vasovagales. Por eso te pregunté, había hipotensión, diaforesis, náusea, vómito, más en la esfera digestiva y la esfera neurogénica. Me dijiste que había no, una hipotonía, sí, se pueden confundir con un pequeño mal, con una mioclonía. Entonces, pudo haber sido más bien una reacción adversa no alérgica que pudo afectar desde el punto de vista neurogénico.
sin tener que comprometer el sistema nervioso central, porque como es vacuna, uno siempre con la sospecha, ¿no? Pero en aras de la seguridad, lo que recomiendo, como es un bebé, es que evalúen bien su respuesta inmune a la hora de colocar las vacunas y verificar que el niño esté bien hidratado, esté bien comido, esté en las condiciones más idóneas para recibir la vacuna. Y no es necesario poner una vacuna con tantos determinantes antigénicos. Si ya tuve una reacción, pues como tú explicabas, pues podríamos pues, minimizar el riesgo de la expresión antigénica de diferentes tipos de microorganismos. Está viendo. Gracias. Vale. Ajá. Hola ¿Algún- doctor, buenas noches. Ya que la compañera nombró la vacuna hexavalente, yo quería saber, o sea, si usted tenía conocimiento de cuál es la diferencia de la pentavalente a la hexavalente. Siempre dicen, obviamente tiene un microorganismo más, pero también dicen que la hexavalente da menos síntomas en el bebé, pero por qué dicen eso? Porque es diferente la formulación. Yo creo, repito, no soy pediatra, no es de mi uso diario, pero yo creo que es por los ayudantes que tiene presente, que la hexavalente es mucho más segura, son menos inmunogénicos, porque además ya tienes un antígeno más que te puede generar inmunogenicidad. Pero yo particularmente, te repito, no soy pediatra, yo fuera más conservador en el caso de vacunar un niño que ya ha presentado una reacción previa. Porque la reacción no necesariamente fue por el antígeno, pudo haber sido por el ayudante. Ok, doctor, muchas Caso, gracias. si uno utiliza una vacuna monovalente para comparar un extremo y una hexavalente para comparar el otro extremo, y la cantidad vamos a decir, de adyuvante es la misma en la una que en la otra, o es 6 veces más, por poner para ejemplificar la pregunta. ¿Cuánto adyuvante tiene una vacuna hexavalente en comparación con una monovalente? ¿Acaso colocar 6 monovalentes es mucho más tóxico? No, no es ni lo uno ni lo otro. O sea, no se mantiene la cantidad del ayudante, pero tampoco se multiplica por 6, ¿no? Y depende del tipo de ayudante, ¿no? Pero depende de cada plataforma y depende de cada antígeno, porque acuérdate que estás expresando diferentes tipos de antígenos virales o bacterianos en el contexto de la vacuna. Entonces ya per se, la respuesta inmunogénica del bebé va a ser mucho mayor en presencia de más antígenos. Entonces no necesariamente se multiplica por ser el ayudante, sino que se puede incrementar un poco más para mejorar la inmunogenicidad de la vacuna. Ahora, el adyuvante, tantos adyuvantes que existen diferentes, ¿hay alguno idóneo o tienen, vamos a decir, objetivos biológicos distintos? Sí, bueno, uno como lo comenté, uno de los más utilizados es el hidróxido de aluminio, pero evidentemente hay pacientes y podríamos revisar ese caso previo, que requieran más hechos a base de sales minerales o estos ayudantes a base de ácidos grasos o de lipopolisacáridos que son más seguros porque son más humanizados que usar aluminio u otro tipo de mineral pesado que pueda generar una respuesta inmunogénica descontrolada o una desregulación inmunológica. Pero depende de también la simbiosis con el antígeno y de la cantidad de antígeno que tiene. Hay muchas variables en el uso de una vacuna, sobre todo en los niños. Es decir, el microorganismo está dirigido a despertar la inmunidad específica, ¿verdad? Pero el adyuvante está dirigido a despertar a la inmunidad, vamos a decir, entrenada, a la inmunidad, al primer tipo de inmunidad, la más primitiva. Nata. No, el ayudante puede ayudarte a estimular tanto la inmunidad innata como la inmunidad activa. O sea, el ayudante lo que te va a permitir es la coestimulación de la activación inmunológica, tanto celular como humoral, dependiendo de cada tipo de ayudante, y por eso estaba el cuadro que yo les planteé de las plataformas. Y dependiendo de cada plataforma y cada tipo de ayudante, puede mejorar la inmunogenicidad humoral o celular o ambas en un individuo. Con respecto a las vacunas ARN,
Bueno, el ser humano son, vamos a decir, si uno piensa en ARN, dice, bueno, ¿cuál es el problema? No estamos inyectando un ADN que va a generar, no se va a incluir en el genoma, pero se encontró en el hígado una transcriptasa inversa. ¿Qué significa eso y qué importancia tiene? Con vacunas de ADN, dices tú, o vacunas de Sí, las ARN. vacunas de ARN, Ajá, vacunas de ARN, la vacuna de ARN, bueno, pero si uno no tiene transcriptasa inversa, se supone que el ser humano no la tiene. Esas son correcto. algunas bacterias. Ahora resulta que se encontró una transcriptasa inversa en el hígado humano. Y yo no sé qué importancia o qué significancia tiene eso, o qué impacto, no tengo idea de qué significa eso. Estoy igual que tú. Habría que revisar ese punto en particular. Porque la transcriptasa inversa se usa sobre todo en el caso de los virus como el virus de la inmunodeficiencia humana, que usan este tipo de métodos para multiplicarse, y dependiendo de la vacuna que tú vayas a aplicar, no sé, estoy divagando, vale la pena o no saber si el paciente cursa con esa transcriptasa inversa. Pero como tú muy bien lo dijiste, el ser humano no lo produce, será un fago que lo No, produzca. no, es que descubrieron que lo produce. Tengo el trabajo que dice que el ser humano tiene una transcriptasa inversa hepática. Y yo me quedé tan asombrado con eso porque yo tengo entendido que eso es una propiedad de las bacterias o de los virus, Los virus, pero sí. no del humano. Y ese ¿Qué hace el trabajo hombre? no decía, ese Yo trabajo tengo no el decía trabajo, la perdón. repercusión. El trabajo no decía la repercusión de esa transcriptasa inversa. No, yo me quedé con la duda, porque de verdad que va a ser un internista como conociendo que la transcriptasa inversa está en el hígado. O sea, realmente no sé qué importancia tenga. Tendría la mejor importancia si eso estuviera en los genitales, y entonces esa vacuna fuera a incluir el material ARN en las generaciones posteriores, pero en una persona no sé qué significa. Me enteré de ese dato y guardé el trabajo, pero no he tenido, vamos a decir, la ocasión de, de ver qué importancia tiene, qué significancia tiene eso desde el punto de vista de paciente vacunado con una vacuna ARN. Ya. Joyce, ¿te refieres al material a la presentación para compartírselas por el grupo, será? Sí, doctor, correcto. Ah, ya. Bueno, gracias, María. Feliz noche. Sí, bueno, yo se la bajo en PDF y se la comparto por el grupo de WhatsApp. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Virginia. ¿Alguna otra duda? Buenas noches, Alba. Gracias. Creo que estamos listos ya, ¿no? Bueno, doctor, gracias por la clase y bueno, cualquier cosa estamos por el grupo. Vale, gracias, Rafael. No, en contacto. Saludos, un placer igual. Feliz noche a todos. Saludos, chao. Luego. Ay, ahora no consigo.